Bueno, muy buenas noches para todos. Bienvenidos. Buenas noches, profe. Buenas noches. ¿Cómo me les va? Buenas noches, profe. Hola, muy buenas noches, ¿cómo vamos? ¿Qué tal? Buenas noches, Yo tengo buena señal y así me puedo asistir a toda la clase. Bueno, vamos a iniciar. Ya hemos 20 conectados. Vamos a arrancar entonces. Bienvenidos a la quinta clase sincrónica del curso complementario de mantenimiento de vehículos, mantenimiento preventivo de vehículos automotores. El quinta sesión sincrónica vamos a hablar sobre el sistema de lubricación de los motores de combustión interna y lo vamos a enfocar hablando también pues del mantenimiento preventivo, y vamos a ver también cómo, digamos, el sistema de lubricación puede causar daños si no se tienen las recomendaciones técnicas, y pues lo que es un mantenimiento preventivo se puede convertir en un correctivo, generando altísimos costos también en la reparación. Permítanme un momentico. Un momentito. Yo conecto el micrófono. ¿Me escuchan? ¿Ustedes me están escuchando ahí? ¿Cómo está el sonido? ¿Me confirman cómo está el sonido? ¿Me están escuchando? Alguien que me confirme si me están escuchando, por favor. Yo no sé si está bien. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Probando sonido, 1, 2, 1, 2. Bueno, dice que me escuchan. Pero yo no los escucho a ustedes. El tema es que yo no los escucho a ustedes. Si están hablando, no lo escucho. Ahí Rogelio veo que está hablando, pero no lo escucho. Hola, hola. ¿Me escuchan? Hola, hola. Jainer, ¿estaba hablando Jainer? Hable ahí, por favor, si le escucho. No, ya sí. No, si conecto esto no me escucha. Listo, pues sigamos en esto. Porque usted ahora y no les escucho. Entonces les voy a compartir pantalla. Vamos para la quinta clase sincrónica. Vamos a entrar al Classroom. Les recuerdo que a cada uno de los grupos de WhatsApp les envié fecha de envío de evidencias, la fecha máxima en la cual usted puede realizar, enviar sus evidencias.
Después de esa fecha no se reciben, para que tengan en cuenta. Yo el 10, o bueno, dependiendo de la fecha, no voy a hablar de fechas para no confundirlos. Ustedes ya saben, porque aquí no hay solamente un grupo, entonces si digo fechas se pueden confundir. Entonces ustedes ya saben, dependiendo de su grupo ya hay unas fechas. Y si usted la envía al día siguiente, yo no voy a tener en cuenta eso que usted envía al día siguiente. ¿Por qué? Porque al día siguiente yo ya estoy cerrando el curso. Y cerrar el curso, pues, es todo un protocolo, es enviar unos comprobantes, enviar las evidencias de ustedes al centro, que las revisen, entrar a Sena Sofía, calificar uno por uno, cada actividad que ustedes realizaron, calificarla en Sena Sofía. Entonces, es un trabajo que quita tiempo y que no me va a dar para calificar después de esas fechas, por eso digamos que hay bastante tiempo para hacerlo y no dejen hasta el último día. Ronald, bien pueda, tiene la palabra. Bueno, sigamos entonces. Entonces estamos en la quinta clase. Bueno, lo otro es que si ustedes no ingresan a las 7 y empiezan a ingresar a las 7 y 2, 7 y 3, 7 y 5, 7 y 7, a veces le puede demorar el ingreso porque me toca esperar que haya varias personas ahí por ingresar para poderle dar el ingreso. Entonces, para que podamos ser puntuales. Estamos con el sistema de lubricación. Sistema de lubricación. Vamos a ver si me abre aquí. Admitir. Bueno, si no nos abre aquí, entonces vamos a entrar acá directamente aquí al computador, que no me quiere abrir allá. Listo. ¿Me confirmo? ¿Me confirma alguien, por favor? Señor, se ve bien. Gracias. Sí, profe, está bien. Bueno, sistema de lubricación. Para los que preguntaron sobre este libro, no tengo información hasta ahorita, porque este libro lo saqué de la biblioteca del SENA. Pero pues si logro encontrar la portada, les envío la información para los que están interesados en el libro. Muy bueno. Sí, profe, sí, por favor. Este libro muy completo, muy interesante, por eso lo escaneé, porque no me lo dejaban fotocopiar por el tema de derechos de autor, entonces lo escaneé y pues como no es con objetivos de lucrarme el libro, sino para parte pedagógica, entonces lo puedo hacer, digamos que lo podemos hacer. Listo, estamos aquí. Me disculpa que tengo un poco de gripa, si me escuchan un poco maluco, pero estas llovinas me han hecho dar gripa. Sistema de lubricación del motor. Bueno, aquí en la portada pues tenemos unas imágenes de una bomba de aceite, un filtro de aceite en forma de cartucho y dice que hay una persona que está presentando. Tu pantalla sigue siendo visible para los demás. Listo.
Entonces, aquí iniciamos entonces lo que es el sistema de lubricación. En el sistema de lubricación, pues aquí les compartí un tema largo. O sea, este libro profundiza muy bien en el tema del sistema de lubricación. Obviamente por temas de tiempo yo no voy a leer aquí, a ponerme a leer para que ustedes me escuchen, y la idea es que ustedes puedan con tiempo pues estudiar este tema y leerlo, investigar de pronto palabras que sean extrañas para ustedes. Pero básicamente también les compartí unos videos, ¿no? Unos videos donde se hablaban de las cinco características o 5 objetivos del sistema de lubricación. ¿Alguien se vio el video sobre los cinco funciones que cumple el sistema de lubricación en el motor? ¿Sí se lo vieron o no? No, profe, ese yo aún no lo he visto. Bueno, entonces les recomiendo que lo vean, porque digamos que en el sistema de lubricación uno no diría, ve, ¿cuál es la función del sistema de lubricación en el motor? No, lubricar. Sí, lubricar es correcto, pero no solamente hace eso, no solamente lubrica, ¿sí? Entonces, para que se vean el video vamos a entender bien cuáles son las funciones del sistema de lubricación en el motor. Entonces se va a dar cuenta que también va a refrigerar. Claro que no va a refrigerar como va a refrigerar el sistema de refrigeración del motor, pero sí cumple una función de refrigeración. Tiene funciones de anticorrosión, ¿sí? ¿Por qué? Porque los aceites, que son hidrocarburos derivados del petróleo, se le aplican unos aditivos y esos aditivos, ¿qué es lo que van a hacer? Pues dependiendo de lo que le apliquen. Hay aditivos detergentes. La palabra detergente viene porque que mantiene limpio el motor al interior del motor para evitar que se hagan lodos. Entonces esa capacidad detergente lo que genera es que va a limpiar el interior del motor. Entonces estamos hablando de propiedades antiespumantes. Un aditivo antiespumante evita que el aceite, el lubricante, genere espuma. ¿Y la espuma qué es? Son burbujas de aire al interior del sistema de lubricación. Entonces el sistema de lubricación tiene un objetivo, obviamente crear una película entre dos piezas metálicas que están en movimiento. Cuando hay dos piezas metálicas que están en movimiento, esas dos piezas metálicas tienden a desgastarse. ¿Por qué? Por la fricción, además que la fricción genera temperatura, ¿sí? Entonces esa fricción a largo plazo, y no, a veces si no tiene aceite no necesita largo plazo, necesita minutos, segundos, para que una pieza y la otra empiece a desgastarse, a aumentar su temperatura entre las dos piezas y finalmente se funden o casi que se soldan. Entonces el sistema de lubricación, ¿qué va a hacer? Entre esas dos piezas en movimiento, que normalmente son metálicas, va a crear una pequeña película, ¿sí?, de protección. ¿Para qué? Para que las piezas ya no estén en contacto directo metal con metal. O sea, si lo vemos a un microscopio, ya entonces el cilindro, o más bien digamos la biela con el cigüeñal, o la biela con los cojinetes, o los casquetes de biela o de bancada, ya no están en contacto directo, sino que ya hay una película que es el lubricante, el cual está haciendo como a la vez de amortiguar, digámoslo entre comillas, de amortiguar esos golpes, ¿sí?, o esa fricción. Entonces de ahí decimos que el lubricante protege nuestro motor porque crea una película de lubricación. Ahora, obviamente el lubricante debe luchar contra la gravedad. ¿Qué es lo más complicado? Enviar el lubricante hacia la culata es lo más complicado, o el punto crítico de un lubricante. Por eso se dice que las personas altas, las personas que miden 2 metros, tienden de pronto a sufrir de derrames cerebrales más fácil que una persona bajita. ¿Por qué?
porque el corazón tiene que bombear sangre a un lugar mucho más alto que una persona baja. En el motor es idéntico. En el motor, ese corazón viene siendo la bomba de aceite, la que debe de generar una succión para tomar el aceite del cárter y enviarlo a una presión de alrededor de 60 psi. Esta presión puede variar, o 4 bares aproximado, para llevarlo por todas las galerías del bloque culata y mantener lubricado lo que es en la parte superior el eje de levas, es la parte más crítica, ¿sí? Eje de levas. Normalmente cuando empezamos a tener problemas de lubricación por una de las galerías, muchas veces se funde en lo que es en la parte de los balancines o los ejes de levas. ¿Listo? Entonces, hablando un poco sobre lo que es el tema del sistema de lubricación, entonces ya estábamos hablando de las características o más bien de las funciones, ¿no? No solamente lubrica, se crea esa película de protección, sino que tiene aditivos detergentes que mantienen limpio el motor. Por eso cuando usted cambie el aceite y el aceite le salga limpio, preocúpese. Hay gente que pone feliz, ay, mira que el aceite salió limpiecito, ese motor está limpiecito. No. Entonces, lo que pasó fue que si usted, después de 5000 kilómetros que trabajó ese aceite, el aceite sale limpio, significa que el aceite es muy malo, que es un aceite de mala calidad, que es un aceite que no tiene aditivos para proteger el motor, porque el aceite debe salir sucio, debe salir negro. ¿Por qué debe salir negro? Porque el aditivo detergente debe actuar al interior del motor para lavar, para sacar costra, para sacar barro, para sacar todo lo que esté adentro del motor y que el motor internamente esté limpio. El aceite debe estar sucio y el motor limpio, no al contrario, no viceversa. El aceite limpio y el motor sucio no sirve de nada. Los antiespumantes para que no genere espuma. ¿Cómo se genera la espuma? En el oleaje, ¿sí? En el oleaje del motor, ¿sí? En el oleaje del motor, por eso algunos cárter traen rompeolas, que es lo que evita que se generen olas al interior del motor, pero eso no es suficiente, necesita que el aceite también tenga aditivos antiespumantes para que no generen burbujas de aire dentro del sistema de lubricación. Y en todo sistema hidráulico, porque el sistema de lubricación es un sistema hidráulico, el problema más grave que podemos tener en un sistema hidráulico es tener burbujas de aire en el sistema. Tener burbujas de aire significa ineficiencia del sistema. En este caso, esa burbuja no lubrica y es un punto crítico para el sistema de lubricación. Entonces, eso le habla ahí de todo, ¿no? De disminuir el rozamiento, ¿sí? Efecto de una película de aceite entre dos superficies. Si miramos dos superficies al microscopio, por ejemplo, un cilindro y un pistón, digamos que el cilindro sea el morado y el pistón el naranja, usted lo ve plano, usted lo ve lisito, pero al microscopio no es plano. Al microscopio no es completamente plano, es como usted lo ve aquí. Es una superficie que no es completamente 100% plana. Y el color verde, lo que usted ve aquí, es el aceite, es la película de protección que se va a generar entre esas dos piezas. ¿Para qué? Para evitar el calentamiento y el desgaste de las piezas, ¿sí? Mire lo que dice aquí. Entonces, ¿qué va a hacer? Asegurar limpieza, protege la formación de herrumbre. O sea, ¿qué es herrumbre? Es óxido. O sea, tiene aditivos antioxidantes. Por eso el aceite es muy efectivo para aplicarlo a veces en la herramienta, en tornillos, para protegerlo contra la oxidación, ¿sí? Si usted va a guardar una herramienta mucho tiempo, usted le aplica un poquito de aceite y la guarda, y eso le evita que la herramienta se le vaya a oxidar o que esas piezas metálicas se le vayan a oxidar. Por ejemplo, cuando vienen los discos de freno nuevos empacados vienen bañados en un lubricante. ¿Con qué objetivo? Que no se oxiden los discos. Porque imaginen discos nuevos y oxidados. Entonces, para protegerlos de la oxidación. ¿Por qué? Porque es que la oxidación se adquiere muy fácil porque en el aire hay vapor de agua. Y el vapor de agua, que es el H2O en forma de vapor, es el que genera la oxidación, ¿sí? La oxidación es generada por el oxígeno y el oxígeno está aquí.
está en el aire. Entonces por eso una de las formas de proteger ese tipo de autopartes del vehículo es aplicando un poco de aceite. Amortiguar los golpes generados por el cigüeñal, lo que les estaba diciendo de lo de las bielas, porque recuerde que el pistón trabaja de arriba hacia abajo, pero llama motores alternativos, porque alternan un movimiento de la parte de arriba hacia la parte de abajo, y ese alternar ese movimiento, eso genera golpes, ¿sí? Golpes internos que el aceite también ayuda a amortiguar. Y colaborar con los cementos en la acción de sellado. Vea, ¿quién iba a pensar que el aceite también sella? ¿Quién iba a pensar que el aceite también sella? Parece difícil de creer, pero el aceite cumple una función de sellar. Por eso yo no sé si le estaba comentando la otra vez, es importante cuando usted vaya a comprar un vehículo, lo primero que tiene que hacer usted es cambiarle el aceite. Si usted va a comprar un vehículo, lo primero que haga, vea, voy a comprar, me gustó el carro, ya le hice el peritaito, pero quiero cambiarle el aceite para hacerle una prueba. Usted va, se lee el manual. Compré un Kia Rio y el manual dice que hay que echarle un 5W30. Voy, compro el aceite 5W30 y le cambio el filtro del aceite. Y le hace la prueba con el aceite que es. Si la prueba después de eso resulta bien, no tiene consumo de humo, cuando usted acelera no sale humo azul, tiene buena potencia, quiere decir que la máquina está en buenas condiciones. Pero usted le cambia el aceite y inmediatamente empieza a botar humo, significa que le han echado un aceite de un grado de viscosidad superior. ¿Y qué va a hacer el aceite? Va a sellar. Si hay desgaste en las paredes del cilindro, si hay digamos anillos que ya se engarrotaron, ¿sí? Anillos que ya perdieron la efectividad de sellado, pues ese aceite que normalmente le echan, que es un 25W60 de Castrol, que lo utilizan mucho para eso, se lo han aplicado y él va a sellar efectivamente, pero ¿qué? Esa no es la solución para quitar un consumo de aceite. Si su motor ya está consumiendo aceite, cuando usted acelera, bota humo azul, o en las mañanas bota humo azul, el humo azul significa que hay consumo de aceite, y ese aceite la mayoría de las veces es por anillos o por obturadores, ¿sí? Por los sellos de las válvulas. Pero eso no se quita echándole un aceite más grueso, no, la solución es reparar. Listo. Eider iba a participar, bien pueda. Sí, profe, buenas noches, profe. ¿Sea que ese aceite que dicen que venden a granel no es confiable? Muy buena pregunta, Eider. Le voy a contar, porque yo trabajo con aceite, o sea, yo tengo un proveedor de aceites que es Surte Aceite, ellos manejan lo que es toda la marca Jaboline. Y si yo voy a Jaboline, en este caso el distribuidor se llama Surte Aceites, es el intermediario, el distribuidor mayorista aquí en el Valle del Cauca. Si usted va a Surte Aceites le garantiza a usted que el cuarto que usted compra de Jaboline es el mismo que usted va a comprar en la tina de 55 galones a granel, es el mismo, está garantizado, usted lo puede llevar al laboratorio y es el mismo aceite. ¿Qué ocurre? El problema ocurre en el intermediario o en el taller que compra ese aceite, porque usted no sabe qué tan honesto, qué tan transparente sean ese taller, o sean los colaboradores, los trabajadores de ese taller, y le empiecen a rebajar la calidad del aceite con otros tipos de aceite que no son tan buenos, y ahí es donde viene el problema. Entonces usted, como difícilmente uno puede confiar, lo ideal es comprarlo sellado. Eso es lo ideal, pero claro, si usted tiene un lugar de confianza, usted puede adquirir a granel, pero tiene que ser un lugar que usted sepa que es un lugar de confianza, que es un lugar certificado. Pero digamos que inicialmente el proveedor sí garantiza que el aceite a granel y el aceite sellado es el mismo. Rodrigo. Rodrigo Zapata. Bueno, entonces Luz Andrea Vergara. Luz Andrea Vergara está levantando la mano. Señor, profe, quiere hacer una pregunta. El cambio de aceite, digamos, de referencia, un ejemplo, está en 10W30.
¿cómo determino yo para pasarlo a un 20W50 que no sea únicamente, digamos, es que a veces la gente se equivoca y dice, uy, no, ya por ese modelo usted le tiene que poner 20W50, pero si entre cambio y cambio el aceite nunca, digamos, se ha bajado, digamos, 4 cuartos, o sea, cambian el aceite y sale, por ejemplo, los 4 cuartos, hasta qué punto es bueno dejar, digamos, o conservar la referencia de aceite. No sé si me haga entender con la pregunta que le hago. Sí, le entendí perfectamente, es una excelente pregunta y alrededor de eso hay un mito. Y voy a empezar diciéndole lo siguiente: el aceite más vendido en el mercado de lubricantes es la referencia, imaginen cuál es la referencia más vendida. ¿Cuál creen ustedes que es la referencia más vendida? El 20W50. El W50 es el aceite más vendido. ¿Y sabe qué es lo irónico? Que ninguna marca de vehículos actualmente recomienda el 20W50. Entonces, ¿a qué vamos? A que todos los aceites que ahorita están aplicando, la mayoría de gente la aplican por el tema de mercadeo o por el tema de que van al almacén de repuestos y lo que el asesor le diga para vender, ese le compran, pero ignoran que es que la marca del aceite ya habló con el asesor y le dijo, vea, aquí le traje 10 cajas de aceite, si usted vende este aceite hay comisión para usted. Entonces ignoran que detrás de esa venta de aceite no hay una asesoría, sino que simplemente ellos están vendiendo por comisión. La referencia del aceite, escuchen bien, nunca se debe de cambiar. Nunca se debe de cambiar la referencia del aceite. Un ejemplo, el Kia Rio 1250 centímetros cúbicos ya fue diseñado por la Kia para que dure 400.000 kilómetros y el aceite que se diseñó para él es el 5W30. Ya, pare de contar. Ese aceite 5W30 le debe durar en perfectas condiciones hasta los 400.000 kilómetros. Ahí ya le empieza a humear. Entonces, en ningún momento se debe cambiar la referencia del aceite. ¿Por qué? Porque ese es otro mito que nos han metido de que a medida que va avanzando el kilometraje, se debe ir avanzando en la referencia o ir aumentando los grados de viscosidad. El fabricante no dice eso en ningún momento en el manual del usuario de que usted debe cambiar la referencia. Siempre se utiliza el mismo aceite, siempre. Eso lo hemos hecho nosotros los mecánicos empíricos, lo hemos hecho a medida que va avanzando, entonces vamos aumentando porque hay un desgaste, ¿no? Ya está, eso ya está calculado. El ingeniero automotriz ya calculó eso y se dio cuenta que a los 400.000 kilómetros de usar ese mismo aceite iba a empezar a humear. Y a eso ya se le llama reparación de motor, no cambiar a otro grado de viscosidad, sino a reparar el motor. ¿Por qué? Porque cuando yo aumento el grado de viscosidad, claro, puedo sellar ahí en los anillos, ahí puedo sellar, por lo que les estoy diciendo ahorita, cuando usaban el 25W60, puedo sellar y me quito la humedad. Pero ¿qué pasa? Que hay rincones del motor donde ese aceite no va a llegar, porque la viscosidad, entre mayor sea el grado de viscosidad, más grueso, digámoslo de cierta manera, va a ser el aceite y va a ser más difícil de que llegue a lugares críticos. ¿Cuáles son los lugares críticos? Le voy a dar un ejemplo. Casquete de biela y casquete de bancada son los lugares más críticos de lubricar, porque las tolerancias ahí, estamos hablando de 1.5 milésimas de pulgada donde tiene que entrar el aceite. 1.5 milésimas que con un aceite de 25W60 nunca va a llegar. ¿Y qué va a pasar? Van a haber desgaste prematuro de casquetería. Listo, espero haber solucionado la pregunta, Luz. Sí, señor, muchísimas gracias. Era preciso lo que quería saber. Gracias, profe. Rodrigo. Profe, qué pena, ¿será que me puedo retirar, profe? Tengo que retirarme, muchas gracias. Listo, tranquilo, me escribe al interno y cuadramos, no hay problema. Gracias, profe, muy amable. Rodrigo Zapata, bueno, vamos con Rodrigo, Rogelio y Andrés y continuamos con la clase porque ya llevamos media hora. Rodrigo, bien para. Esto es una preguntita. ¿Cómo se mide el tema de la detergencia en los aceites? Bueno, lo que pasa es que es un tema que ya no maneja el mecánico. Eso se llama tribología, ¿sí?
La tribología es la ciencia de la lubricación. Y en la tribología, cada marca determina, ¿sí?, el tipo de aceite que va a usar en su motor. Es más, las marcas normalmente cuando diseñan el motor, cuando hacen el diseño de sus ajustes, ellos ya saben los ajustes del motor, y dependiendo de los ajustes y de las revoluciones que trabaja ese aceite y a las temperaturas que va a trabajar la máquina, entre más avanza la tecnología, hemos encontrado que los motores tienen más ajuste, más torques, ¿sí? Entonces los componentes tienden a aumentar un poco más la temperatura interna por la fricción, y de esa manera los avances de los lubricantes también tienen que ir avanzando. O sea, el aceite que conocemos hoy en día tiene más de 130 años de avances tecnológicos para lograr a lo que tenemos hoy en día. Entonces, cuando Kia, bueno, siempre digo Kia, pero puede ser cualquier marca, Renault, Mazda, diseña su motor, le escribe a Shell, le escribe a Mobil, bueno, necesito este aceite con estas características, que sea sintético, o sea, de una base sintética, que tenga un 10% de detergente, que tenga un 10% de antioxidante, que tenga un 10% antiespumante, y eso lo determina ya directamente la marca, y por eso es importantísimo que el aceite que se le aplica al motor no es el que dice el asesor del almacén de repuestos, sino que es el que dice el manual del fabricante, y eso siempre va a ser así, siempre es el manual por tema de garantía del motor. Entonces ese número de porcentaje no lo medimos nosotros, y si usted quisiera hacerlo tendría que ir a un laboratorio, donde tenga digamos, los instrumentos y los mecanismos adecuados para poder hacer esa medición, pero eso ya entramos al tema eso lo hace ya un ingeniero químico como tal, no lo hacemos nosotros. ¿Listo? Ya, entonces ahí se puede decir que cada marca de aceite puede especificar que tiene detergencia o no. Exactamente. Y por eso, y aquí derribamos otro mito, los aceites no se pueden combinar. Usted no puede echarle 2 cuartos de Havoline 5W30 y otros 2 cuartos de Mobil 5W30. No, es que es la misma referencia de viscosidad, es 5W30. Aunque sea el mismo 5W30, cada marca maneja porcentajes de aditivos diferentes, o sea, se llama paquete de aditivos. El paquete de aditivos de cada marca de aceite varía. Entonces, usted no puede estar combinando sin saber a ciencia cierta qué aditivos trae uno y qué aditivos trae el otro, y si esos aditivos químicamente de pronto al mezclarse puedan tener una reacción negativa, que ha ocurrido y que ocurre en el sistema de refrigerante del motor. O sea, ha llegado al taller vehículos recalentados nuevos. ¿Sabe por qué? Porque le han combinado refrigerante. Refrigerantes con etilenglicol y otros refrigerantes con otras bases distintas. Cuando se combinan generan como lo que generan en los bornes de la batería, ¿sí? Como un sulfato blanco, y ese sulfato tapona todo el sistema de refrigeración y se daña. ¿Por qué? Por combinar diferentes marcas de refrigerante. Eso no se debe hacer. ¿Listo? Listo, muchas gracias. Bueno, yo voy a continuar porque, muchachos, son las 7:35. Voy a continuar, ahorita hacemos más preguntas. Ahorita damos más espacio. Rogelio, déme una esperita, Rogelio y David, y para poder avanzar un poquito aquí. Discúlpenme ahí, porque si no hacemos así, el tiempo aquí es cortico. Entonces, estamos hablando de esas propiedades, ¿sí? Dice que el aceite está protegido contra el ataque de agentes externos, tales como los restos de combustión. El aceite colabora en el efecto de sellado de los cilindros, lo que estamos hablando. Mira, aquí entre el cilindro y el pistón siempre hay una tolerancia, por muy nuevo que sea, hay una tolerancia, y el aceite sella. Bueno,
Voy a dar una pregunta para todos. Si yo tengo un motor 0 kilómetros, recién sacado de la agencia del concesionario, ¿ustedes qué dicen? ¿Será que ese motor consume aceite? ¿Ustedes qué dicen? Luz. Sí, profe. Yo creo que sí, profe, porque desde el momento en que pues inicia la marcha del vehículo hay un desgaste en sus piezas, así sea mínimo, el consumo o sea, siempre va a tener un consumo de aceite. Listo. Nicolás, ¿qué dice? Sí, profe, todo motor va a tener un consumo de aceite, así sea mínimo, pero siempre va a haber un consumo. Listo. Ronald Blanco, ¿qué dice? Ronald Blanco, que lleva levantando la mano hace rato. ¿Qué dice usted, Ronald? Bueno. No, profe, yo pienso que no, el aceite está ahí y está encargado de lubricar y de mantener en el motor, pero nunca no va a consumirse y si no, pues ya tendría alguna falla. Listo, gracias a todos por la participación. Entonces, les voy a contar, para usted determinar, cuando decimos que vamos a hacer una prueba al motor, que le llaman mucho el peritaje, el famoso peritaje, hay dos pruebas esenciales que si usted no se las hace, perdió plata en el peritaje. Si usted va y hace un peritaje y no le hacen estas dos pruebas, perdió plata en peritaje. Esas dos pruebas, la prueba de compresión y la prueba de fuga de cilindro. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? La prueba de fuga de cilindro, ¿qué? Yo quito la bujía y en la bujía le conecto una manguera con aire. Lo va a meter aire. ¿Qué se supone? Que cuando el pistón esté en el punto muerto superior, ¿sí? En la carrera de compresión, terminando compresión, tienen que estar las dos válvulas cerradas, el pistón arriba, entonces no se puede escapar aire por ningún lado. Usted le mete aire y no puede escaparse aire por ningún lado. Y esa prueba se hace en un motor nuevo y adivinen qué, se escapa el aire. En un motor nuevo se escapa el aire. Se llama prueba de fugas de cilindro. Pero ¿qué ocurre? ¿La prueba es para ver si se le escapa o no se le escapa? No. La prueba es para ver el porcentaje de fugas de cilindro de ese motor. Porcentaje de fugas de cilindro. O sea, ¿qué tanto porcentaje de ese aire que le está inyectando al cilindro se está escapando? Y ahí determino si el motor está para reparar o no. Entonces, para un motor que ya está para reparar, está más o menos como en el 20% de fugas de cilindro. Un motor nuevo 0 kilómetros tiene un porcentaje de fugas de cilindro alrededor del 4%. O sea que sí tiene un consumo de aceite, que es muy mínimo, obviamente es muy mínimo. No hay que entre cambio y cambio se le bajó la varilla, no. Va a ser muy mínimo, pero sí hay un consumo de aceite. ¿Por qué? Porque hay una tolerancia entre el pistón y el cilindro, hay una tolerancia. Si no hubiera la tolerancia, el pistón no podría realizar su trabajo de ascender y descender, no podría deslizarse, ¿sí? Debe de haber esa tolerancia y por esa tolerancia es que trabaja el aceite. Es más, cuando el pistón sube, él sube lubricando con los anillos, por eso hay un anillo que se llama anillo de lubricación. Cuando él sube, va subiendo con aceite. Y cuando desciende hay un anillo que llama el rascador de aceite. Él lo que hace es que va rascando el aceite para que caiga otra vez al cárter. Pero él no hace el trabajo el 100%, o sea, él no rasca el 100% del aceite. En las paredes del cilindro, microscópicamente, quedan partículas de aceite, quedan moléculas de aceite, y con la explosión, en la carrera de explosión, ese hidrocarburo se quema y es lo que se mide en el exhausto. Si usted lleva un carro nuevo, a la revisión tecnomecánica le meten una sonda lambda por el exhausto y va a marcar 100 partes por millón de hidrocarburo, o sea que sí quema aceite. Entonces, ese 100 partes por millón no solamente de gasolina sin quemar, es también aceite del motor que se está quemando. Muy poquito, claro, es muy poquito, pero tengamos en cuenta que sí ocurre. Bueno, continuemos
porque ustedes emocionan mucho y me hacen hablar mucho. Listo. Circuito, aquí habla sobre el tipo de circuitos. Cuando hablamos de circuitos es por donde fluye el aceite. Recordemos que el aceite siempre arranca desde el cárter. Hay un elemento como el corazón en el sistema circulatorio del ser humano, en este caso es la bomba, una bomba que puede ser de paletas o de engranajes, dependiendo del tipo de bomba, y va a succionar el aceite y lo va a mandar a presión por todo el circuito, que también se conoce como galerías, y lo va a enviar ¿para qué? Para lubricar muñones de bancada, muñones de biela, para lubricar ejes de levas, para lubricar lo que son los balancines, las válvulas, etcétera, etcétera. Obviamente siempre va a haber un elemento filtrante que va a ser el encargado de filtrar las partículas, de filtrar el polvo, todos los objetos extraños que puedan caer al interior del motor. Ahí vemos cómo lubrica, por ejemplo, ¿sí? Cómo ingresa el aceite por el interior del cigüeñal, pasa por la biela, ¿sí? Y la biela y los casquetes tienen unos agujeros pequeños que permiten el paso del aceite. ¿Para qué? Para que lubrique a presión todos los componentes y hasta el bulón. El bulón es este pasador que lleva aquí, que une la biela con la cabeza del pistón. Todo esto es lubricado. Entonces, ¿cuáles son los componentes de ese circuito? Bomba de aceite, válvula limitadora de presión, que es la válvula que va a limitar la presión de la bomba. O sea, la bomba, como está girando constantemente, es una bomba mecánica. La bomba que está unida al cigüeñal, y cada vez que el cigüeñal esté girando, genera presión. Entonces, si no tengo una válvula que limite esa presión, ¿qué va a pasar? Esa presión se me va a aumentar demasiado. ¿Y qué va a ser lo primero que me va a romper? Si la presión se me aumenta demasiado por encima de los 60 psi, ¿qué creen que es lo primero que me daña? Lo más débil, y lo más débil es el filtro. Y ya ha sucedido. Se aumenta tanto la presión que rompe el filtro. Y dice, no, es que no lo apreté bien. Y vuelve y le monta otro y vuelve y le rompe el filtro. ¿Por qué? Porque la válvula limitadora de presión no está limitando la presión de la bomba, generando altísima presión en el sistema. Entonces, si hay mucha presión es malo. Y si hay poca, pues peor. Porque no alcanza a subir el aceite a donde debe llegar y va a haber fricción, va a haber calentamiento y va a haber daños en las piezas metálicas. El filtro del aceite, sistema para control de emisiones, el EVAP, ¿sí? O la válvula positiva del cárter, que es la que permite esa válvula tomar los gases que salen del cárter. Recuerden que el aceite por la temperatura genera vapores. Esos vapores deben de canalizarse. ¿Por qué? Porque si no se canalizan, esos vapores van a buscar salida. ¿Y cuál creen que va a ser el punto más fácil para salir de esos vapores? El punto más fácil van a ser los sellos. Retén de cigüeñal trasero, retén de cigüeñal delantero, empaque de cárter, y por ahí empiezan a haber fugas. Entonces, cuando usted tenga fugas en un motor, obviamente hay que corregirlas, pero también hay que cambiar la válvula que permite que esos gases vayan al sistema de admisión, ¿sí? Esa válvula permite que los gases salgan por la tapa válvulas y vayan al múltiple de admisión para ser quemados, para ingresar por el múltiple de admisión y quemarlos, y de esa manera no botar esos gases directamente a la atmósfera, porque esos gases generados del aceite, esos vapores, son contaminantes. Entonces, ¿qué hace? Los metemos al motor, los quemamos y contaminamos menos. No es que no contaminemos, ¿no? Vamos a contaminar menos. Ese va a ser como el objetivo ahí. Intercambiadores de calor, radiadores. Pues esos intercambiadores de calor no los usan los automóviles, de pronto uno de alta competencia. Se utilizan más de pronto en camionetas, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Como el aceite, pues obviamente por obvias razones se calienta, vamos a tratar de bajarle un poco la temperatura. Entonces lo llevamos a un radiador, ¿sí? Lo llevamos a un radiador para que baje la temperatura y de esa manera pues el aceite siga haciendo su trabajo. Aquí explican sobre cómo va la bomba de aceite. Mire que esta es la bomba de aceite aquí.
O sea, la bomba de aceite está engranada directamente con el cigüeñal, o sea que ya siempre está girando, siempre está generando presión. Por eso es importante tener una válvula que limite esa presión para que no se vaya a exceder en el tema de la presión. En algunos modelos modernos, esta bomba de aceite ya viene electrónica. ¿Por qué viene electrónica? Pues con el objetivo de quitarle cargas al motor. Esta bomba lo que genera es que le quita potencia al motor, ¿sí? Y yo no necesito que siempre la bomba esté generando presión. Entonces, ¿qué pasa? La bomba eléctrica me permite es que cuando yo no necesite más presión la desconecto, ¿sí? Entonces ahí lo que genero es un ahorro de energía. Y ese ahorro de energía siempre se va a traducir en mayor potencia para el motor. Y mira, aquí tenemos un esquema bien chévere sobre lo que es el circuito de lubricación a presión, ¿sí? Entonces viene el cárter, va la bomba, esta es una válvula de seguridad o de alivio para descargar el exceso de presión, va al refrigerador, que a veces también lo trae en el filtro, trae un radiadorcito pequeño, refrigera el aceite, bajarle la temperatura, pasa por el elemento filtrante, filtra las partículas extrañas y de ahí ya va hacia el motor. Y pues si tiene turbo, pues también va a haber aceite para lubricar el turbo. Aquí están pues los diferentes tipos de bombas que hay. Algunas de esas bombas se pueden reparar, otras no. Otras es mejor cambiarlas cada vez que se repara el motor. Aquí mira cómo funciona una válvula de descarga. Es básicamente un resorte que la presión lo que hace es vencer la elasticidad de ese resorte. Aquí mira cómo trabaja un filtro también. Y el sistema de control de emisiones, lo que le estaba hablando ahorita. O sea, las emisiones de los gases del cárter, hay que recircularlas. Y bueno, esto ya ustedes lo van mirando ahí. Hay unos términos bien importantes que ustedes deben tener en cuenta, como por ejemplo el punto de congelación de ese aceite, el punto de inflamación, el índice de viscosidad, ¿sí? El aceite también tiene propiedades anticongelantes. ¿Qué significa eso? Pues no lo utilizamos mucho aquí en Latinoamérica, en Colombia, pero en Europa y en Estados Unidos, en Canadá, en los países en las 4 estaciones, sí que es bien importante que ese aceite tenga unas características. Giancarlo, silenciemos ahí por favor. Sí que es bien importante que el aceite tenga esos aditivos anticongelantes, porque imagine usted a 0 grados centígrados, el agua ya es hielo, el aceite no puede ser hielo. El aceite no puede ser hielo, el aceite tiene que tener un punto de congelación, o digamos que químicamente se conoce como el punto de fusión. El punto de fusión es donde un líquido, o más bien un elemento, pasa de estado líquido a estado sólido. Y el punto de fusión del aceite tiene que estar por allá en menos 10, en menos 16, dependiendo de los aditivos. Igual que el refrigerante. Aquí en Colombia le decimos refrigerante, véndame un refrigerante, pero en Estados Unidos le dicen anticongelante, porque lo más importante del refrigerante, una de las características más importantes, además de enfriar, es que su punto de fusión tiene que ser por allá en menos 20, en menos 16 grados, que no se congela tan fácil. Obviamente va a llegar un momento que las heladas de menos 40 grados, menos 30 grados se va a congelar, pero tienen que tener sistemas alternos o accesorios para poder calentar, ¿sí? Unos calentadores, unas resistencias que permitan calentar esos fluidos para que pasen de estado sólido a estado líquido. Bueno, muchachos, eso era lo que tenía que decirles del sistema de lubricación. Ahora sí, cuénteme, Rodrigo Zapata, bien pueda. Hizo una preguntita ahí relacionando pues la clase pasada con el tema de lubricación y con el sistema de distribución con relación a la válvula BBT, que pena, el piñón BBT. ¿Esos piñones tienen, se pueden reparar o realmente toca ya cambiarlos?
No, eso hay otra una válvula solenoide que eso cuando molesta, eso es mejor cambiarlo. Y lo de los piñones, eh, pues a veces los que yo he visto, por ejemplo los del Vision, eso toca cambiarlo. Porque normalmente sabe por qué se dañan, por la calidad del aceite. Eso se encostran, se pican. Entonces, pues hasta digamos que lo técnico sería cambiar. Eso no cabe reparación. La reparación sería como para desbarar, como mientras llegan de importación, pero lo técnico sería cambiarlo. Listo, pero eso cómo sería pues para ese principio de funcionamiento de ese piñón BBT, ¿eso qué trae? ¿Algún tipo de resorte? ¿O qué trae? Porfa, qué pena. De las que yo he visto, eso trae una válvula solenoide que lo que hace es permitir digamos, la presión del aceite, y la presión del aceite genera ese movimiento del CVBT, el control de tiempo valvular variable. Entonces las válvulas se van a hacer la apertura más rápido dependiendo de la presión de aceite, y ese control lo hace esa válvula. O sea, el control es como, bueno, voy a cerrarle un poco la presión o voy a abrirle un poco más, dependiendo de los requerimientos de lo que necesite o las RPM. Todo pues está controlado por la computadora. Esa válvula va conectada a la computadora, y eso lo que hace es que va a haber un avance. Entonces los piñones que van ahí en el eje de levas, ellos son variables, o sea, ellos no van fijos, ellos se mueven un poquito. Entonces pues, pareciera que fueran locos, pero ellos se mueven un poquito, unos grados donde avanzan o retrasan, y es la presión de aceite lo que hace atrasar o avanzar. Ay, sí, es que hoy tuve un caso con un Mazda 6 2007. El señor decía que el carro tenía un sonidito apenas lo prendía, ¿no? Después de que lo prendía, lo apagaba nuevamente y lo prendía otra vez, qué pena, y ya el sonido se quitaba. Entonces revisamos el tensor. Entonces pues tenía la medida, pues se encontraba, pues se veía bien, la cadenilla también se veía bien, y entonces pues verificamos el tema del piñón de BBT. Y resulta que pues al tratar pues de hacer ese movimiento pues ahí que hicimos con una llave, entonces giraba más de lo normal. Entonces le dijimos, señor, que pues para mí el diagnóstico mío fue que el piñón estaba malo. Pero resulta que verificamos pues el valor del repuesto, y el original costaba 2.447.000. Entonces el señor por ahí revisó, por ahí en Pereira, porque yo soy de acá a la ciudad de Armenia. Aquí pues los repuestos más bien como van un poquito complicados. Entonces mandó a traer uno de segunda, y le dije al señor que pues listo, que lo instaláramos, pero que no era lo ideal. Aún así lo instalamos, le hicimos una pruebita, y entonces ya no tenía esos grados como el otro, que el otro sí se podía con la mano perfectamente girar. En cambio este que trajo, pues que de segunda, pues todavía hasta como se veía como en buen estado, se lo montamos, lo organizamos, y el carro pues quedó en óptimas condiciones. Pero si no se le garantiza pues que pronto el repuesto puede durarle un mes, 2 meses, 6 meses, pero pues ya se le dijo al cliente que pues la reparación en esa reparación ya dependía del repuesto. Claro, eso siempre hay que dejarlo claro, siempre la garantía ahí corre por parte del hombre, porque pues un repuesto de segunda, ¿quién le da garantía? A nadie. Claro, listo. Bueno, listo, qué pena, muchas gracias, listo, gracias por la instrucción. Bueno, con mucho gusto. A usted por la participación, Rodrigo. Mariano, bien pueda. Gracias, excusado por devolverme un poco, pero estaba revisando el esquema del circuito de lubricación a presión total que nos estabas mostrando, y si pudieras recordarme, no sé si lo estás viendo, el actuador de distribución variable y tensor hidráulico, ¿cuál es la función que cumplen? Aquí están viendo. No, yo no. No, acá no. Yo lo estoy viendo yo lo estoy viendo es en el Classroom. Por eso. En la página. ¿En qué página está? En la página 77, parte inferior izquierda. Listo, vaya. Figura 415. Ahí ya sé. Listo, aquí está. Listo, el tensor hidráulico. Ajá, y el actuador de distribución variable. Si de pronto pudieras recordarme la función. Sí, el tensor hidráulico es el elemento encargado de realizar la tensión, como su nombre lo dice, a la cadenilla de distribución, a la cadena
que mantiene la armonía entre los ejes de levas y el cigüeñal. Y ese tensor es de función hidráulica. ¿Qué significa? Que la tensión es automática dependiendo de la presión del aceite. Entonces, ¿qué pasa? Que a mayor RPM, esa cadena tiende digamos que eso tiene un nombre, que es como a juguetear, ¿sí? Se empieza a como a cabecear, sí. Entonces, el tensor tiene que tener más fuerza para sostenerla. Entonces, gracias a que va a haber mayor presión, porque van a aumentar las RPM, va a mantener siempre la cadena en una tensión óptima dependiendo de las RPM. Bien, súper. ¿Y el actuador de la distribución variable? Ese actuador es el que estábamos hablando ahorita con el compañero, que es un solenoide. Ese es como una bobina que funciona con el control de la unidad de control, o sea, con la computadora que le envía señales para, dependiendo de los requerimientos de la apertura de las válvulas, si necesitamos que las válvulas avancen o retrasen la entrada del aire, entonces él lo que va a hacer ahí es permitir el paso de aceite. Bien, perfecto, mil gracias. Listo, con mucho gusto. Snyder. Para preguntarle cómo es que un motor nuevo o viejo se contamina de silicio. Silicio. Deme un ejemplo concreto que se contaminen de silicio, porque la verdad no he tenido primera experiencia o caso. Eso pasa mucho en la costa, ¿no? Por el intercambio de aire con el motor. Involucra los minerales que trae el aire que está cerca del mar, hasta donde yo recuerdo. Sí, pero entonces ya digamos que es por el tema de la ubicación. Permítame un momentico. Espérame un momentico, espérame 2 minutos, ya voy. Es por el tema de la ubicación, que pues según lo que dice Mariano, tiene que ver con el aire, tiene que ver con la sal marina. Pero digamos que como yo soy de acá del Valle, nunca he visto esos casos, la verdad. Si le soy sincero, no he visto esos casos. O de pronto en vehículos que funcionan en minas también sucede con mucha frecuencia que no tienen elementos de filtración suficientes, entonces contaminan el motor muy fácil. Sí, tiene que ver, Snyder, más que todo con el tema de los mantenimientos preventivos, con los cambios periódicos de los filtros. Se deben de aumentar, o se debe ser más riguroso con los cambios. Por ejemplo, tuvimos un inconveniente mucho tiempo con el tema de los inyectores diésel y las bombas se nos dañaban mucho. Nos tocó intensificar el cambio, ya no lo hacíamos cada 10.000 kilómetros, sino que nos tocó cambiar filtros cada 5.000 kilómetros, y con eso nos quitamos el problema del daño de bombas e inyectores. Entonces, cuando están en terrenos muy agresivos, como demasiado polvo, minas, o de pronto en la costa, donde hay sal, en el ambiente, se debe ser más riguroso con el filtro de aire, el filtro de combustible y el filtro de aceite. De esa manera pues se combate el tema de la contaminación. Bueno, muchachos, son las 8 en punto. Muchísimas gracias por su atención. Cualquier duda tienen mi WhatsApp, y en 15 minutos les comparto en un momento les comparto la asistencia del día de hoy, para que por favor la diligencien. Tengan una excelente noche y bendiciones, y nos vemos el viernes, si Dios quiere, en el siguiente tema, que ya está en el Classroom y pueden ir avanzando con él. Bendiciones. Listo, gracias, hasta luego. Feliz noche. Gracias. Con mucho gusto. Buenas noches, hasta luego. Listo.